Hay una razón por la que la NASA dejó de explorar las profundidades marinas. Hay cosas de otro mundo que no quieren ser descubiertas. Hola, querida comunidad de Relatos para la Noche. Soy un ex investigador científico de la NASA. Mi división estaba a cargo del estudio de la vida en las profundidades marinas, tanto la fauna como la flora, en los océanos del mundo. A continuación, se incluyen algunos datos. El 70% del mundo es océano. La parte más profunda del océano no es la fosa de las Marianas. Hay toneladas de sistemas de cuevas submarinas más abajo, algunos bastante grandes. No hemos identificado todas las formas de vida que hay allí abajo. Sabiendo esto, déjenme decirles por qué la NASA me despidió a mí y a un pequeño equipo de investigadores de la División Oceanográfica, contrató personal completamente nuevo y se pasó a la exploración espacial. En su defensa, no tenía ningún interés en continuar con mi investigación. Antes de comenzar, quiero decir que la mayoría de esta división en realidad estudió formas de vida submarinas en diversos grados, pero la mayoría de los investigadores no estaban involucrados con las formas de vida que investigó mi equipo. Por lo tanto, no se ha hecho pública ninguna información sobre estos eventos, al menos que yo sepa. Aquí me mantengo anónimo a propósito por muchas razones, ya que el gobierno de los Estados Unidos preferiría mantener esto fuera del ojo público, y la gente ha desaparecido por mucho menos en mi profesión. Por cierto, es profundamente trágico lo que sucedió recientemente con el submarino que implosionó. Creo que tengo razón en mis sospechas sobre qué lo causó, por supuesto, pero no es lo que se le dijo al público. De todos modos, ahora detallaré algunos incidentes que creo que el público debe conocer. Estudio de caso 1. Incidente de buceo en la plataforma petrolífera de Montecera. Yo participé en un estudio que fue aprobado entre la NASA y una corporación privada para investigar una anomalía desconocida. Las piezas metálicas en el fondo de la plataforma habían sufrido daños de una fuente desconocida, y se autorizó a un equipo de buceo de 3 personas para que lo investigara. La inmersión no salió bien. Algo que nunca habíamos visto antes estaba allí con los buzos. No sabemos mucho sobre ello, pero puedo decirles lo que sí sabemos. Se parece a una clase extremadamente inteligente de cefalópodos gigantes, más inteligentes que cualquier otra criatura marina con la que nos hayamos encontrado. Son fuertes y carnívoros, y extremadamente grandes. Se cree que dañaron la plataforma a propósito para atraer a los humanos a las profundidades. No se sabe qué comen normalmente, ni por qué a veces deciden atacar a los humanos, pero está claro que no dudarán en comernos. Los 3 buceadores que fueron atacados tenían pocos medios para defenderse. Estos cefalópodos trabajaban al unísono, con un conocimiento extremo del equipo humano. Un cefalópodo le quitó el tanque de aire a un buceador de su espalda, mientras otro le quitaba las aletas. Sus tentáculos tienen una succión extrema y pueden adherirse a cualquier objeto. Los cuchillos de buceo no parecieron dañar sus cuerpos, mientras que en el pasado los buceadores han podido luchar contra calamares de Humboldt y otros cefalópodos con ellos. Un segundo buceador fue asfixiado por un cefalópodo por detrás, mientras otro creaba una exhibición de luces que distraía con su cuerpo, mostrando que tenían un conocimiento de cómo respiran los humanos. Nota: pueden destellar y adoptar cualquier color, según les convenga, a diferencia de otros calamares, pero normalmente parecen de un color negro azulado, casi imperceptible en las grandes profundidades en las que viven, y explica en parte cómo son capaces de evitar ser descubiertos. Por supuesto, ninguno de nosotros los vio llegar en el barco de investigación que estaba arriba, y era demasiado tarde para advertir a alguien. Los 2 buzos que fueron atacados perecieron, y solo podemos suponer que probablemente fueron consumidos. Sorprendentemente, el tercer buzo pudo usar una bengala submarina para escapar e informar de los eventos en detalle. Tal como están las cosas, el fuego es la única debilidad conocida de esta forma de vida. Caso práctico 2. Recuperación del registro del buque desaparecido, USS Cyclops,
Lo que comenzó como una investigación normal de un naufragio se ha convertido posiblemente en uno de los mayores encubrimientos de la historia. La ubicación del barco no se ha hecho pública, y estoy de acuerdo en que debería mantenerse en secreto. Los seres que hicieron naufragar ese barco deberían evitarse a toda costa. Hasta el día de hoy, el público no sabe nada más que un barco estadounidense desapareció. Tal vez se pueda culpar a estas criaturas de la desaparición de otros barcos, aunque no podemos probarlo. Este barco tenía un registro que detallaba los mismos seres encontrados en la plataforma petrolífera de Montecera. Entidades gigantes negras y azules, parecidas a calamares que trabajan en equipo y pueden usar herramientas de creación humana. Estos cefalópodos atacaron al barco por la noche en un ataque sorpresa y lo dañaron sin posibilidad de reparación. Arrastraron a los supervivientes, incluidos muchos desde lo alto de los botes salvavidas, utilizando sus tentáculos. No dejaron rastro de su encuentro. Claramente son increíblemente fuertes y pueden sujetar fácilmente a los humanos bajo el agua, ahogándolos. Existe una teoría que sostiene que incluso pueden obtener placer al matar, lo que se demuestra por el hecho de que muestran ciertos patrones en sus cuerpos inmediatamente después de quitar una vida, aunque esto sigue siendo solo una teoría. Estuve a la deriva durante semanas, y no solo en sentido metafórico. Después de perder mi trabajo en el Centro de Investigación Marina, pasé mis días vagando sin rumbo entre cafeterías, mirando la pantalla de mi computadora portátil, esperando algún tipo de milagro. El desempleo fue una píldora amarga de tragar, especialmente después de dedicar más de una década a la biología marina. Había pasado incontables horas en laboratorios, en barcos de investigación y en el campo, estudiando los misterios del océano. Y luego, así sin más, los recortes de financiación me dejaron sin nada. Fue durante una de esas tardes sin rumbo que recibí un correo electrónico del Dr. Collins. No habíamos hablado mucho desde su jubilación hace unos años, pero él había sido un mentor para mí, y sabía que él todavía estaba atento a cualquier novedad interesante en nuestro campo. El correo electrónico fue breve, casi críptico. Esto fue lo que decía: tengo algo que debes ver. Ven a mi casa mañana. Es realmente importante, Collins. Luego presioné enviar y, sin contexto, sin explicación, pero suficiente para despertar una chispa de curiosidad. Me imaginé que tenía algunos documentos de investigación viejos y polvorientos para mostrarme. Tal vez, esperando encontrar una manera de revivirlos. Al día siguiente, me dirigí a su casa. El Dr. Collins vivía en una zona tranquila de la ciudad. Su modesta casa de una sola planta escondida detrás de una pantalla de arbustos crecidos. Cuando abrió la puerta, me di cuenta de que algo no iba bien. Parecía ansioso, mirando por encima del hombro, como si esperara que alguien apareciera de la nada. Me hizo pasar rápidamente, cerrando la puerta detrás de nosotros con un clic suave pero deliberado. Me alegro de verte, pero no tenemos mucho tiempo, dijo, llevándome a su estudio. La habitación estaba desordenada, con pilas de libros y papeles cubriendo todas las superficies disponibles. Había un ligero olor a papel viejo y café rancio. Me entregó una pequeña caja maltratada. Sus bordes se deshilacharon con el tiempo. Necesito que mires esto, dijo. Abrí la caja y encontré algunos trozos de papel. Al abrir la caja, encontré una colección de documentos descoloridos, cada uno sellado con un sello de aspecto oficial. Algunos estaban amarillentos por la edad, mientras que otros estaban cuidadosamente doblados, casi como si los hubieran conservado para su custodia. Pero el documento superior me llamó la atención inmediatamente. Una lectura de sonar, fechada en algún momento a principios de la década de 1980, con un círculo rojo que marca un lugar profundo en el océano. Debajo, había una nota escrita a mano. Anomalías detectadas a 8.000 metros con la exploración posterior. Cesó indefinidamente. Miré al Dr. Collins, confundido. ¿Qué es todo esto?
Le pregunté realmente confundido. Él, por su parte, suspiró frotándose las sienes. Estos son de un proyecto en el que trabajé hace décadas, antes de que todo fuera, bueno, cerrado. Son clasificados, o al menos lo eran hasta que alguien decidió desclasificarlos silenciosamente hace unos meses. No quieren que la gente investigue esto, pero creo que hay algo aquí que necesita ser visto, algo que todavía están ocultando, dijo. ¿Cómo es que están ocultando algo? Esto simplemente parece un montón de gente, un montón de viejos escaneos de sonar e informes técnicos, dije, hojeando los documentos. La expresión del Dr. Collins se oscureció. No son solo informes antiguos. Mira más de cerca y verás por qué dejaron de explorar esas profundidades. Yo regresé a la pila y saqué unas cuantas hojas más. Había más imágenes de sonar, algunos con patrones extraños, casi geométricos, que no parecía encajar con el terreno natural del fondo marino. Otro informe detalló un incidente que involucró a un sumergible de investigación que se había aventurado en una trinchera frente a la costa, solo para perder el contacto durante varias horas. El sumergible fue encontrado posteriormente a la deriva. Su tripulación murió, sin causa aparente de muerte. No hubo investigaciones de seguimiento, solo una nota concisa que decía que la misión había sido clasificada, y se detuvo toda exploración posterior. Esto no tiene sentido, murmuré, casi para mí mismo. ¿Por qué simplemente se detendrían? ¿Y por qué es todo esto tan vago? Collins se sentó frente a mí, con mirada grave. Porque no lo son. Ellos, esos malditos bastardos, encontraron algo. Algo que no entendieron, y tampoco querían que nadie más lo encontrara. La historia oficial fue que la exploración de aguas profundas era demasiado costosa. Pero he estado aquí el tiempo suficiente para saber cuando el gobierno está ocultando algo. Cualquiera que sea lo que encontraron allí abajo, decidieron que era mejor dejarlo en paz, dijo con una mirada aterrada. Sus palabras me provocaron escalofríos. Pasé años estudiando la vida marina, mapeo de corrientes oceánicas y analizar datos de sumergibles, pero nunca había oído nada al respecto. Nunca había oído algo así. Por supuesto, había muchas cosas extrañas acechando en las profundidades, pero nada que justifique el cierre de programas de exploración enteros. El doctor hojeó otro documento. Mi pulso se acelera al leer sobre fallas en los equipos, pitidos inexplicables del sonar, y menciones crípticas de actividad biológica no identificada. Entonces, ¿qué quieres que haga?, pregunté, dejando los papeles. Quiero que descubras qué hay realmente ahí abajo, él dijo. Su voz era apenas más que un susurro. He pasado años intentando juntar la poca información que pude obtener, pero soy demasiado mayor para hacer esto solo. En cambio, tú eres todavía joven y capaz. Si alguien puede darle sentido a esto, eres tú. Yo lo dudé. La parte lógica de mi cerebro me dijo que esto era una mala idea. Si el gobierno hubiera llegado a tales extremos para enterrar todo lo que había encontrado, probablemente no era algo en lo que debería estar husmeando. Pero la otra parte de mí, la parte que había pasado años persiguiendo misterios en las profundidades del océano, no pude resistir la atracción de lo desconocido. Yo quería respuestas, y sentí que esta era la oportunidad que había estado esperando. Lo haré, dije finalmente. Las palabras se escaparon antes de que pudiera adivinar lo que decía. Pero voy a necesitar ayuda. Voy a ocupar un equipo, un buque y una tripulación. Esta no es exactamente una operación de una sola persona. El Dr. Collins asintió con un atisbo de sonrisa tirando de la comisura de su boca. Puedo ganar algo de dinero. Puedo hacer algunas llamadas. Todavía hay gente por ahí que me debe favores, y estoy seguro de que estarían dispuestos a apoyar esto. De manera extraoficial, por supuesto. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué?
Prométeme que si las cosas empiezan a ir mal, volverás atrás. Te conozco, y sé lo terco que puedes ser. Pero hay algunas cosas que no vale la pena descubrir. Yo no respondí, porque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. En cambio, reuní los documentos nuevamente en la caja, sintiendo el peso de sus secretos presionándome. Salí de la casa del Dr. Collins esa noche con la mente zumbando, medio emocionado, medio aterrorizado por lo que acababa de aceptar. En las próximas semanas, me lancé de lleno a planificar la expedición. Fiel a su palabra, el Dr. Collins logró mover algunos hilos y pronto tuve acceso a un pequeño buque de investigación de propiedad privada que había estado en desuso durante años. No era la configuración más sofisticada, pero tenía todo lo que necesitábamos: un sistema de sonar, un sumergible y espacio suficiente para una tripulación mínima. Mientras tanto, yo me acerqué a Sam, un viejo amigo y experimentado buceador de aguas profundas. Habíamos trabajado juntos en algunos proyectos en el pasado, y si hubiera alguien en quien pudiera confiar y mantener la cabeza fría en una crisis, era él. Cuando le hablé de los documentos, él era escéptico, pero pude escuchar la curiosidad en su voz. Entonces, déjame aclarar esto, dijo durante una de mis entrevistas. ¿Quieres llevar un sumergible hasta alguna trinchera en medio de la nada, basado en un montón de viejos informes gubernamentales? ¿Eso puede ser cierto o no? Más o menos, respondí, tratando de mantener mi tono casual. Sam se rió, pero había un borde en ello. Estás loco, amigo, pero estoy dentro. Alguien tiene que asegurarse de que no te maten. Así fue como se formó nuestro pequeño equipo. En los días previos a la expedición, abastecimos el barco con provisiones, calibrando el barco, y realizó innumerables comprobaciones para asegurarse de que todo estaba funcionando correctamente. La trinchera que estaríamos explorando estaba ubicado lejos de cualquier ruta de navegación típica, en una región que prácticamente era un espacio en blanco en el mapa. Según los documentos, era la misma zona donde se realizó la expedición anterior, había desaparecido misteriosamente, y donde los pitidos inexplicables del sonar se había detectado. En la mañana de nuestra partida, me quedé en la cubierta del barco, observando cómo la costa se desvanecía en la distancia. Sam estaba al mando, tarareando una melodía para sí mismo, pero pude ver la tensión en sus hombros. El Dr. Collins había venido a despedirnos, pero no dijo mucho. Solo me entregó un pequeño sobresellado. En caso de que lo necesites, dijo crípticamente, antes de girarse y alejarse. Metí el sobre en el bolsillo de la chaqueta, sintiendo su peso como un recordatorio constante de todo lo que había conducido a este momento. Mientras el sol se hundía en el horizonte, lanzando el océano en un azul oscuro profundo, me di cuenta que no había vuelta atrás. Nos dirigíamos hacia lo desconocido, y no tenía idea de lo que encontraríamos. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí vivo, impulsado por la emoción del descubrimiento y el miedo a lo que podría estar acechando debajo de la superficie. Era un miedo que no podía quitarme de encima. Una voz molesta en el fondo de mi mente, ese susurro de peligro de cosas que debían permanecer ocultas. Y mientras miraba hacia arriba, mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor, tragándose los últimos rastros de luz del día, sabía que estábamos a punto de desenterrar algo que debería haber permanecido enterrado. Y estábamos solos. El mar se extendía interminablemente a nuestro alrededor, la superficie en calma, casi engañosamente así. Sam y yo habíamos estado en el agua durante horas con el sonido del motor zumbando bajo nuestros pies y el crujido ocasional del barco. El único otro sonido era el océano, golpeando suavemente contra el casco, como un ritmo antiguo. Habría sido pacífico si no fuera por el peso molesto de hacia dónde nos dirigíamos. Me quedé de pie en la barandilla, mirando fijamente la extensión azul, y mi mente recorre todo lo que el Dr. Collins me había dicho.
todo sobre los documentos, las advertencias crípticas. Había intentado sacudirme la sensación de inquietud, pero se me pegó como el aire húmedo, imposible de ignorar. Sam estaba debajo de la cubierta, realizando las comprobaciones finales en el sumergible. Podía oírlo moverse, asegurándose de que todo estaba en orden antes de que hiciéramos nuestro descenso. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el agua, y la frescura familiar con el aire de la tarde comenzó a instalarse. Respiré profundamente, saboreando la brisa salada, y por un momento me sentí arraigado. Entonces, como para romper esa pequeña sensación de calma, la radio cobró vida con un crujido. La voz de Sam se filtra. Estamos todos listos. Todo está funcionando. Pero tengo un mal presentimiento sobre esto, dijo, con un tono medio en broma. Me reí entre dientes, aunque sonara forzado. ¿Cómo no tienes un mal presentimiento sobre esto? Lo digo en serio, hombre. Este lugar es demasiado silencioso. No estaba equivocado. El lugar donde habíamos anclado se sentía diferente, como si el océano mismo estuviera conteniendo la respiración. No había aves marinas, ningún zumbido lejano de barcos que pasan. Solo nosotros, solos sobre la trinchera. Amigo, aquí hay un inmenso vacío debajo de nosotros. Lo sé, respondí, mirando la pantalla del sonar montado cerca del panel de control. Pero hemos llegado hasta aquí. Ya no hay vuelta atrás. Sam suspiró, y la estática crepitó brevemente a través del altavoz. Bien, prepararé el sub. Bajé para unirme a él. El sumergible era un modelo antiguo. No es la tecnología más avanzada, pero era confiable y resistente. Estaba sentado en el centro de la cubierta. Su casco de color amarillo brillante contrasta marcadamente hacia el cielo que oscurece. Ambos nos quedamos a su lado. El aire está denso con una mezcla de anticipación y tensión. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sam, dándome una última salida. Yo asentí. Tenemos que saberlo, dije, y con esto nos pusimos los trajes. Me subí al asiento del piloto mientras Sam se abrochaba el cinturón en el asiento del copiloto. La escotilla sellada encima de nosotros con un golpe sólido, y por un momento, el sonido del mundo exterior quedó completamente cortado. Dentro del sumergible estaba apretado, y hacía frío. Las paredes de metal nos presionan. Revisé los controles. Todo parecía en orden. Está bien, dije, activando los interruptores finales. Vamos a acabar con ella. Sam se reclinó y observó el medidor de profundidad mientras el cabrestante nos bajaba al agua. El barco se balanceó ligeramente antes de asentarnos, mientras nos sumergíamos en el abismo. El océano nos tragó enteros, en cuestión de segundos. La luz de la superficie se desvanece rápidamente, hasta que no quedó nada más que oscuridad. Vamos a la profundidad de 200 metros, Sam dijo con su voz tranquila pero cargado de tensión. El descenso fue lento, casi enloquecedoramente así. Cuanto más íbamos, más opresivo era. El agua que nos rodeaba se sentía rara. Era como si el océano se estuviera estrechando con su agarre, un recordatorio constante de lo solos que estábamos aquí abajo. «Hey, mira esto», dijo Sam apuntando al sonar. Hubo breves destellos, pequeños destellos de algo en movimiento, pero desaparecieron tan rápido como aparecieron. Probablemente solo sean peces sin importancia, murmuré, aunque no lo creí. Podía sentir los ojos de Sam sobre mí. Su preocupación crece con cada segundo que pasa. A medida que descendimos más, mantuve mi atención en los instrumentos. La temperatura bajó bruscamente y pude escuchar el crujido del sumergible bajo la presión de las profundidades. El indicador marcaba 1000 metros y todo lo que está fuera de las pequeñas ventanas estaba muy oscuro. Incluso las luces del sumergible apenas iluminaba el espacio que había delante. Los rayos de luz
fueron tragados por la oscuridad casi instantáneamente. Profundidad, a 2000 metros. Sam anunció. Los pitidos del sonar habían cesado, y no había nada más que una línea plana en la pantalla. Apreté los controles con más fuerza. Nos estamos acercando al punto marcado en los documentos. Sam me miró, apenas visible en la tenue luz de la cabina. ¿Crees que aquí se detuvieron? ¿Por qué lo cerraron todo? No sé. Respondí en voz baja. Pero estamos a punto de descubrirlo, pero, como si fuera una señal, un sonido profundo y resonante reverberó a través del agua. Al principio era débil, casi imperceptible, pero se hizo más fuerte, pulsando a nuestro alrededor como un zumbido distante y distorsionado. Yo miré a Sam, que estaba mirando el sonar. ¿Oyes eso?, pregunté, y él asintió lentamente. Sí, y no viene de nosotros. El sonido no era como el de antes. Todo lo que había oído antes no fue ni mecánico ni natural. Se sentía vivo, y con cada pulso parecía vibrar a través del casco del sumergible, como una advertencia desde las profundidades. No me gusta esto, murmuró Sam, moviéndose incómodamente en su asiento. A mí tampoco, dije, pero habíamos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora. Sigamos adelante, dije, mientras mis manos temblaban ligeramente sobre los controles. Descendimos más profundamente, y el sonido se hace más fuerte, más rítmico. Cada pocos minutos el sonar parpadeaba, mostrando breves destellos de movimiento, pero nada que pudiéramos identificar. Pero la presión continuó, y los crujidos del submarino se hacen más frecuentes. Estábamos entrando en las profundidades, donde pocos se habían aventurado. Un lugar intacto por la luz del día. Profundidad, 4000 metros. Sam dijo, con su voz ahora tensa. ¿Hasta dónde vamos?, preguntó mi colega. Pararemos cuando lleguemos a 6000. Yo respondí. Allí se tomaron las últimas lecturas antes de que desconectaran el suministro. A medida que continuamos nuestro descenso, el sonido empezó a cambiar de un zumbido distante a algo más deliberado, casi como un latido del corazón. Cada pulso me enviaba un escalofrío a través del cuerpo, resonando en mi pecho, como si se hundiera con mi propio latido. Pude ver a Sam agarrando su apoyabrazos, tratando de mantener la calma, pero sus ojos se dirigieron hacia el sonar con cada pocos segundos. ¿Viste eso?, preguntó Sam de repente. Su voz era aguda. La pantalla del sonar parpadeó nuevamente, y un breve destello de algo grande moviéndose a una velocidad imposible. Lo vi, susurré, sintiendo el peso del momento que se posó sobre mí como un manto de terror. Algo había aquí abajo, con nosotros, y fue conmovedor. ¿Pero qué? Ya estábamos a 5000 metros, el océano parecía una tumba, frío y silencioso, salvo el crujido ocasional del sumergible. Entonces, sin previo aviso, las luces parpadearon. Yo me quedé congelado. Mi mano estaba flotando sobre los controles, y por una fracción de segundo, nos sumergimos en la oscuridad total. ¿Qué demonios?, Sam murmuró, revisando los instrumentos. Las luces volvieron a parpadear, proyectando un pálido resplandor sobre la cabina. Probablemente sea solo la presión, dije, tratando de mantener la calma. Intenté estabilizar mi voz. Estamos superando los límites de esto. Pero incluso mientras lo decía, no lo creí. La presión era alta, sí, pero no lo suficiente como para causar fallos como ese. Algo más estaba afectando nuestros sistemas. Continuamos el descenso en un silencio incómodo. Los muros de la trinchera aparecieron a la vista irregular y amenazante, levantándose a nuestro alrededor como las fauces de alguna criatura inmensa. El sonar permaneció en silencio. No me equivocaba, pero ahora era más fuerte, más insistente. 5800 metros, Sam informó. Su voz era apenas más que un susurro. La trinchera parecía tragarnos con las paredes cada vez más cerca, más claustrofóbico con cada segundo que pasa. Luego,
A 6.000 metros. Lo vimos. El sonar parpadeó y cobró vida mostrando una estructura, algo masivo incrustado en la pared de la trinchera. No fue natural. No era eléctrico para ser una formación de roca o coral. Mi corazón se aceleró mientras me inclinaba más cerca de la pantalla, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. «Eso no es posible», Sam murmuró. Sus ojos estaban muy abiertos. Las luces del sumergible captaron el borde de algo, una superficie que brillaba débilmente en el abismo. Parecía antiguo, pero inconfundiblemente artificial. Mi mente corría con posibilidades. Un naufragio perdido hace mucho tiempo, una instalación olvidada, pero en el fondo, sabía que era algo más. «Tenemos que acercarnos más», yo dije. Mi voz temblaba con una mezcla de emoción y miedo. Sam negó con la cabeza. «No lo sé, hombre. Esto no se siente bien, sea lo que sea. Tal vez no deberíamos encontrarlo. Parece que se ocultó por una razón lógica». Pero ya no podía dar marcha atrás. No cuando estábamos tan cerca. Yo empujé el sumergible hacia adelante, la luz barriendo la estructura. Era una estructura anormalmente enorme, mucho más grande de lo que esperábamos. Símbolos extraños adornaban la superficie grabado en el material en patrones. Eso me hizo girar la cabeza solo mirándolos, y a medida que nos acercábamos, el sonido rítmico volvió a pulsar más fuerte que nunca, vibrando a través del sub como un latido del corazón. Y luego, justo cuando la estructura quedó a la vista, la pantalla del sonar se oscureció. Las luces parpadearon una vez más, y esta vez no volvieron. La oscuridad, rodeado por el peso aplastante del océano, con solo el pulso ensordecedor resonando a través del abismo. La oscuridad era sofocante. Apenas podía distinguir la cara de Sam, pero podía escuchar su respiración afilada y desigual. Mi propio corazón latía con fuerza, tratando de igualar el pulso rítmico que reverberó a través del sumergible. Me moví torpemente con los controles, deseando que las luces vuelvan a encenderse. Cuando finalmente cobraron vida, sentí una breve ola de alivio, hasta que vi lo que me esperaba. La estructura surgió de la oscuridad, más grande de lo que me había imaginado. No era solo un fragmento o una ruina. Oh, no, era todo un complejo, extendiéndose mucho más allá del alcance de nuestras luces. La superficie era lisa, con extraños e intrincados patrones tallados en él, brillando débilmente en la penumbra. Se retorcieron y se enroscaron, como las venas, pulsando en sincronía con el sonido que nos rodeaba. Fue fascinante y aterrador a la vez. Era como mirar fijamente a los ojos de algo antiguo y despierto. «¿Qué es este lugar?», Sam susurró, su voz apenas audible. Yo no pude responder. No lo sabía. Nada de eso tenía sentido. No parecía nada que jamás había visto en todos mis años, estudiando la vida marina y la oceanografía. Mi mente corría con posibilidades. Quizás era una instalación antigua, una reliquia olvidada de alguna época pasada. Pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Esto no era algo que los humanos hubieran construido. Yo me sentí vivo. Sentí como si hubiéramos descubierto el secreto de la eterna juventud. «Necesitamos volver», Sam dijo, su tono ahora suplicante. «Sea lo que sea esto, no nos corresponde a nosotros encontrarlo». Lo escuché, pero no pude alejarme. Estaba mirando una de las tallas, tratando de darle sentido cuando algo cambió. Era como una entrada abierta, era como una boca, apertura para tragarnos enteros, y desde dentro surgió un nuevo sonido, un zumbido bajo y constante que parecía vibrar a través de mi pecho. «¿Oyes eso?», pregunté, sabiendo muy bien que lo había hecho. Las manos de Sam se apretaron sobre los controles. «Nos vamos ahora», dijo Sam, pero mientras intentaba maniobrar, el sumergible se alejaba. Vimos varios peces grandes. No, docenas de ellos,
moviéndose rápido. Mi corazón dio un vuelco. Había algo ahí fuera, acercándose a nosotros. Sentí una oleada de pánico, mientras giraba las luces hacia los puntos que se acercaban. Por un momento, no había nada más que la oscuridad interminable. Y luego, justo en el borde de nuestra visión, los vi. No se parecían a nada que hubiera visto antes. Se movían contra el agua oscura. Se movían con una gracia inquietante, dando vueltas alrededor del sumergible, cada movimiento preciso, deliberado. Pude ver destellos de ellos, formas largas y serpenteantes, brillando como piedra mojada, con ojos que brillaban débilmente en la penumbra. No estaban nadando, estaban planeando, casi como si fueran parte del agua misma. «Apaga las luces», yo dije. Mi voz temblaba. «Quizás nos dejen en paz». Sam dudó pero obedeció, y la cabaña volvió a quedar sumida en la oscuridad. Nos sentamos allí, congelado, escuchando el zumbido crecer más fuerte, sintiendo el sumergible balancearse ligeramente mientras las cosas nos rodeaban. Apenas podía respirar. Temo que incluso el sonido de los latidos de mi corazón los acercaría más. «¿Qué son estas cosas?», preguntó Sam. Su voz era apenas más que un suspiro. «No sé», yo dije, pero sentí un escalofrío al darme cuenta. Los documentos habían mencionado anomalías, lecturas extrañas del sonar, pero nada me había preparado para esto. Estas criaturas, cualesquiera que fuesen, habían estado aquí todo el tiempo, acechando en las profundidades, y habíamos llegado a su puerta. Por lo que parecieron horas, nos sentamos en la oscuridad. El único sonido es el pulso constante, que parecía venir de la estructura, mezclándose con el zumbido de las criaturas del exterior. Me sentí como si estuviéramos suspendidos en el tiempo, atrapados entre el mundo conocido de arriba y cualquier pesadilla que hubiera debajo. Pero luego, lentamente, los destellos del sonar comenzaron a desvanecerse, uno por uno, hasta que no hubo nada más que silencio. «Estas cosas ya se van», dijo Sam con alivio en su voz. «Tenemos que irnos mientras podamos». Pero yo no pude. Mis ojos estaban fijos en la entrada abierta, el vacío oscuro que nos llamaba para que nos acercáramos. Había pasado toda mi carrera buscando respuestas, persiguiendo misterios, y ahora estaba al borde de descubrir algo que nadie más había visto jamás. Sabía que era peligroso, posiblemente incluso suicida, pero no pude apartar la mirada. «Tengo que ver qué hay dentro», dije con mi voz más firme de lo que me sentía. Sam se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Estás loco? Apenas logramos salir vivos de allí. Necesitamos volver y informar esto. Vamos, debemos regresar». Pero yo no pude dejarlo ir. Si nos vamos ahora, puede que nunca tengamos otra oportunidad. Sea lo que haya ahí, es la razón por la que cerraron todo. ¿No quieres saber por qué? Sam se quedó en silencio por un momento, y pude ver el conflicto en su rostro. Él sabía que yo tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. Finalmente, asintió, y un suspiro renuente escapó de sus labios. «Bien, pero no iremos muy lejos. En el momento en que algo sale mal, estamos fuera». Terminó de hablar Sam. Yo asentí, tratando de ocultar la excitación nerviosa que burbujeaba dentro de mí. Giré el sumergible hacia la entrada, avanzando poco a poco. Al cruzar el umbral, el zumbido se hizo más fuerte, resonando a través del casco, casi como si la estructura estuviera viva, reaccionando a nuestra presencia. Las paredes interiores eran lisas y reflectantes, con los mismos patrones intrincados que recorren su recorrido, brillando débilmente. Fue como si estuviéramos siendo arrastrados hacia el vientre de una gran bestia dormida. Nos adentramos más profundamente, y el estrecho pasaje se abrió paso hacia una enorme cámara. Nuestras luces recorrieron el espacio, revelando imponentes estructuras que se elevaban desde el suelo, casi como columnas. Pero no eran sólidos, eran translúcidos y brillaban tenuemente,
como si estuvieran hechos de vidrio líquido. No podía ni siquiera empezar a comprender su propósito, pero sabía que estaban en el medio de la habitación. Sabía que estaban en el centro de la habitación. Cualquiera que fuese este lugar, estas columnas estaban en su núcleo. ¿Qué es este lugar?, Sam preguntó. Su voz apenas ocultaba su miedo. Sam preguntó. Su voz apenas ocultaba su miedo. No lo sé, respondí sin poder apartar la mirada. Pero creo que estamos a punto de descubrirlo. A medida que nos acercábamos, el zumbido cambió, convirtiéndose en un tono rítmico, casi melódico. Era como una señal, un mensaje, pero no uno que pudiera entender. Y luego, sin previo aviso, el sonar volvió a encenderse y aparecieron puntos a nuestro alrededor. Esta vez no estaban afuera. Venían desde dentro de la cámara. Sentí una ola de pavor invadirme cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Las columnas no eran solo estructuras, eran contenedores, y lo que había dentro de ellos estaba despertando. «Oye, Sam, tenemos que irnos ahora», dije con la voz tensa por el miedo. Pero cuando giré el sumergible, algo bloqueó nuestro camino. La entrada, la misma que nos había llamado la atención, se estaba cerrando. Lentamente, en silencio, se fue sellando, atrapándonos dentro. Pude sentir que el aire se volvía más pesado al darme cuenta de que ya no teníamos el control. «Oh, carajo, estamos atrapados», dijo Sam con la voz quebrada. El zumbido se hizo más fuerte, casi ensordecedor ahora, a medida que las columnas comenzaron a latir con luz, una por una. Los destellos del sonar se multiplicaron y llenaron la pantalla, hasta que fue imposible verlo. No podía distinguir dónde terminaba uno y empezaba otro, y a pesar de todo, el tono rítmico continuó, como un latido del corazón, constante e inquebrantable. En ese momento lo entendí. Esto no era solo una estructura, fue una trampa, una prisión, diseñado para contener todos los horrores que hay en su interior. Y justo nos topamos con ello. Miré a Sam. Su rostro estaba pálido en la tenue luz, y sabía que nos habíamos quedado sin opciones. Lo único que podíamos hacer ahora era irnos. Lo único que podíamos hacer ahora era intentar encontrar una salida, antes de que lo que estaba dentro de esas columnas despertara por completo. «Sam», dije. Mi voz era apenas más que un susurro. «Necesitamos encontrar otra salida, antes de que sea demasiado tarde». Él asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que me carcomía. Habíamos venido buscando respuestas, pero ahora deseaba más que nada que nos hubiéramos mantenido alejados, porque lo que sea que estaba escondido aquí abajo no estaba destinado a ser encontrado. Y tuve el presentimiento de que estábamos a punto de descubrir por qué. El zumbido se hizo más fuerte, pulsando como un latido del corazón. Cada latido resuena a través del casco metálico del sumergible. Podía sentirlo vibrar en mis huesos, un ritmo constante e implacable que parecía hacerse más fuerte a medida que pasaban los momentos. Mi mente estaba acelerada, pero me obligué a concentrarme. Estábamos atrapados, y el pánico no nos iba a sacar de allí. Miré a Sam. Su rostro estaba pálido. Sus ojos recorrieron rápidamente la cabina poco iluminada. Por una vez, no dijo nada. Solo miró la pantalla del sonar que todavía estaba vivo con destellos. Lo que fuera que había dentro de esas columnas se estaba moviendo, y se movía rápido. ¿Ves una salida?, pregunté intentando mantener la voz firme. Sam no respondió de inmediato. Él simplemente seguía mirando la pantalla, como si esperara que los puntos desaparecieran si los observaba durante suficiente tiempo. Finalmente, negó con la cabeza. «Number, pero tiene que haber otra salida. Tiene que haberlo», él dijo desalentado, y yo asentí, más para tranquilizarme a mí mismo que a él. «Lo encontraremos. Justamente, mantén la calma».
Le contesté, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Mis manos temblaban mientras agarraba los controles. Mi mente repitió el momento en que la entrada se cerró detrás de nosotros. Seguí intentando encontrarle sentido, para entender por qué parecía que la estructura misma nos respondía, como si fuera vivo. Pero eso no tenía ningún sentido, y cuanto más pensaba en ello, menos entendía. Eché un vistazo al sonar. Los peces gigantes blips se estaban acercando, convergiendo hacia el centro de la cámara donde estábamos flotando. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. «Sam, tenemos que irnos. Ahora», le ordené, y él no discutió. Con un rápido asentimiento, comenzó a escanear las paredes, buscando cualquier señal de salida. Mientras tanto, maniobré con cuidado el sumergible, tratando de poner algo de distancia entre nosotros y el creciente cúmulo de blips. La cámara era enorme, más grande que cualquier estructura que haya visto jamás bajo el agua, y las columnas se extendían como filas interminables, brillando débilmente en la oscuridad. «¿Qué son esas cosas?», Sam susurró, con sus ojos todavía pegados al sonar. «Están a nuestro alrededor, no lo sé», respondí, aunque tenía el presentimiento de que estábamos a punto de descubrirlo. El zumbido rítmico era más fuerte ahora, casi ensordecedor, y parecía como si nos estuviera presionando desde todos los lados, asfixiándonos con su presencia. Nunca me había sentido tan pequeño, tan indefenso. Entonces, sin previo aviso, el sumergible se sacudió. No fue un impacto fuerte, pero suficiente para hacer que mi corazón se salte un latido. Miré por la pequeña ventana, pero no había nada más que oscuridad. Lo que sea que nos había golpeado había desaparecido, o tal vez nunca había estado allí. «¿Sentiste eso?», pregunté. Mi voz apenas era un susurro. Sam asintió, con el rostro tenso por el miedo. «Sí, hay algo ahí fuera». El sonar parpadeó, y lo vi. Era un punto más grande distinto de los demás, flotando justo detrás de nosotros. Fue enorme, demasiado grande para ser algo que hubiéramos encontrado antes, y se estaba acercando. Mis manos se apretaron sobre los controles. Mi respiración se aceleró mientras trataba de pensar qué hacer. «Adelante», dijo Sam de repente. Su voz era más firme de lo que esperaba. «Simplemente sigue recto. Quizás podamos encontrar otra salida». Hice lo que me dijo, y avancé lentamente el sumergible. Las luces parpadearon de nuevo, proyectando sombras espeluznantes a través de la cámara. Y por un momento, pensé que vi movimiento. Un destello de algo deslizándose entre las columnas. Parpadeé, intentando verlo de nuevo. Pero no había nada. «¿Nos están siguiendo?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. Sam no respondió. Él no respondió de inmediato, pero entonces la pantalla del sonar se iluminó, el gran punto que ahora está casi directamente detrás de nosotros. «Sí», dijo, su voz apenas audible. «Santo cielo, estamos siendo perseguidos por esa maldita cosa». Empujé los controles hacia adelante, tratando de ganar velocidad, pero el sumergible no fue diseñado para maniobras rápidas. Fue construido para una exploración lenta y constante. Y ahora mismo, eso era lo último que necesitábamos. Podía sentir que la tensión aumentaba. El zumbido se hace más fuerte, como si toda la estructura estuviera reaccionando a nuestros movimientos. Luego, a través del agua turbia, lo vi. Un tenue resplandor, diferente de las columnas que parpadean más adelante. Venía de lo que parecía otro pasaje, más estrecho que aquel por el que habíamos entrado, y sentí una oleada de esperanza. «Allí», grité. «Podemos intentar pasar por allí». Sam no lo dudó. A por ello, dirigí el sumergible hacia el pasaje, rezando para que condujera a alguna parte, en cualquier lugar menos aquí. A medida que nos acercábamos, el resplandor se hizo más brillante,
y pude ver que las paredes estaban revestidas con los mismos patrones intrincados, pero ahora se estaban moviéndose, como un líquido bajo la tenue luz. Fue fascinante y desconcertante, y me obligué a mirar hacia otro lado, concentrándose en llevarnos a través del pasaje lo más rápido posible. Los pitidos del sonar todavía estaban allí, pero ya no nos seguían. Se habían detenido, flotando justo afuera de la entrada del pasaje, como si fueran espera. No sabía si sentirme aliviado o más aterrorizado. Ya casi hemos terminado, dije con voz tensa, un poquito más lejos, y luego, sin previo aviso, el sumergible se detuvo bruscamente. Me quedé sin aliento, comprobando frenéticamente los controles, pero nada parecía estar mal. No nos pillaron en nada, y no hubo daños. Fue como si algo nos hubiera atrapado, manteniéndonos en el lugar. Maldita sea, ¿por qué no nos movemos? Sam preguntó. El pánico se apodera de su voz. No lo sé, dije, pero mientras hablaba lo sentí. Una presión, una presencia presionando contra el casco, como una mano envuelta alrededor del sumergible, impidiéndonos movernos. Podía sentir las vibraciones, el pulso rítmico, más fuerte que nunca, y sabía que estábamos en problemas. Las luces parpadearon, y por un breve momento, la cámara estaba iluminada, y lo vi, una forma, imposiblemente grande, enrollado alrededor del sumergible. Su cuerpo brillaba como metal líquido. No tenía ojos, al menos no que yo pudiera ver, pero podía sentirlo observándonos, estudiándonos. No se parecía a nada que hubiera visto antes, y aún así, había algo familiar en ello, algo que hizo que mi estómago se retorciera de miedo. «Oye, Sam», dije con voz temblorosa, «tenemos que salir de aquí». Él no discutió. «¿Qué hacemos?». Él me pregunta. No lo sabía. No tenía ningún plan. No tengo idea de cómo escapar de lo que fuera que fuese esto. Pero sabía una cosa. No pudimos quedarnos aquí. Alcancé los controles, tratando de dar marcha atrás para alejarnos de la criatura, pero el sumergible no se movía. La presión era demasiado fuerte, sujetándonos en el lugar. El zumbido se hizo más fuerte, casi ensordecedor ahora, y me di cuenta de que no era solo un sonido, era una señal, un mensaje, y cada vez estaba más claro, casi como una voz, hablando en un idioma que no podía entender. Lo sentí reverberar a través de mi cráneo, un profundo, un tono resonante que me hizo doler la cabeza, y me tapé los oídos con las manos, tratando de bloquearlo. ¿Oyes eso?, Sam preguntó, sus ojos abiertos por el miedo. ¿Qué está diciendo? No sé, yo dije, pero mientras hablaba, sentí que las palabras se formaban, no en mis oídos, pero en mi mente. Una sola frase repetida una y otra vez como una orden. «Quédense aquí», decía la voz, pero esta no fue una petición, fue una orden. Luché contra ello, luchando por mantener mis pensamientos claros, pero la presión era implacable, apretando más fuerte, como si la criatura estuviera tratando de llevarnos más profundamente a la cámara, más profundamente en cualquier pesadilla que se encuentre en su núcleo. Podía sentir las paredes cerrándose, las columnas pulsando como venas, y sabía que se nos estaba acabando el tiempo. «Tenemos que sobrecargar el poder», yo dije. Las palabras salieron a borbotones antes de que tuviera oportunidad de pensarlas. «Si podemos alterar el sistema, tal vez podamos liberarnos». Sam dudó, pero él sabía tan bien como yo que no teníamos otras opciones. «Está bien, hazlo», dijo Sam, y alcancé el panel de control. Mis manos temblaban mientras comenzaba a accionar interruptores, eludiendo los protocolos de seguridad. Los sistemas sumergibles comenzaron a gemir. Las luces parpadearon cuando aumentó la energía, y sentí una sacudida cuando los motores rugieron al encenderse. El zumbido vaciló, vacilando por un momento, y me arriesgué.
Empujé los controles hacia adelante, el sumergible luchando contra la presión, y lentamente, agonizantemente, comenzó a moverse. La criatura apretó su agarre, pero la subida de tensión debe haberlo desequilibrado, solo lo suficiente para que podamos escapar. Nos lanzamos hacia adelante, a través del pasaje. El resplandor se desvaneció detrás de nosotros cuando salimos a aguas abiertas. Por un momento, hubo silencio. El zumbido había desaparecido, los destellos del sonar habían desaparecido, y sentí un destello de esperanza. Pero yo sabía que no había terminado. Cualquiera que fuese esa cosa, nos había dejado ir, pero no pensé que había terminado con nosotros. Sam, yo dije. Mi voz apenas era más que un susurro. Tenemos que salir de aquí. Ahora. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces. Con un rápido asentimiento, él fijó el rumbo hacia la superficie, y comenzamos nuestro ascenso, el sumergible que se eleva a través de la oscuridad, lejos de la cámara, lejos de cualquier horror que hubiera debajo. Pero a medida que subíamos, no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando, que la criatura todavía estaba allí abajo, esperando. Y a medida que la presión disminuyó, y la luz de la superficie comenzó a filtrarse a través del agua, lo escuché una última vez, débil y distante, como un susurro llevado por la corriente. Permanecer. No miramos atrás. El sumergible tembló mientras ascendía. El motor se esfuerza por impulsarnos hacia arriba, a través de la oscuridad. Profundidades de aplastamiento. El silencio que siguió al escape de la cámara se sintió pesado, no como un alivio, pero más bien como una calma antes de una tormenta. Mantuve mis ojos en el medidor de profundidad, deseando que los números suban más rápido, pero cada metro parecía angustiosamente lento. Sam estaba callado. Su respiración era superficial. Él no había dicho ni una palabra desde que dejamos ese pasaje brillante y siniestro. Entendí por qué. No había palabras para lo que habíamos visto. Todavía estaba tratando de procesarlo yo mismo. Podía sentir que la presión disminuía a medida que subíamos, el abismo que se afloja a nuestro alrededor. Pero mi mente seguía volviendo a esa única palabra que había escuchado, claro como una campana a pesar del grueso acero que nos separaba del mar abierto. «Quédense aquí», decía nuevamente la voz, y yo negué con la cabeza, intentando aclarar el pensamiento. Ya casi estábamos allí, casi gratis. Miré a Sam, que estaba mirando por la pequeña ventana, sus ojos abiertos y desenfocados, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. «Ya casi estamos en la superficie», dije con mi voz, apenas por encima de un susurro, como si hablar más alto pudiera romper la frágil sensación de calma. «Vamos a estar bien». Sam no respondió. Él simplemente seguía mirando fijamente hacia la oscuridad. Me volví hacia los controles, comprobando los sistemas, cuando de repente las luces parpadearon. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento el zumbido volvió, débil pero inconfundible, como un aliento rozando mi nuca. Eché un vistazo al sonar. La pantalla estaba en blanco, sin baches. No hay señales de las criaturas ni de nada más. Me dije a mí mismo que era solo la presión, quizás un fallo, pero en el fondo, yo lo sabía mejor. Todavía podía sentirlo, la presencia. Lo que sea que había allí abajo, no nos había dejado ir. No precisamente. «Sam, ¿estás bien?», pregunté, tratando de mantener un tono firme. Finalmente se giró para mirarme, y pude ver el miedo en sus ojos. «No ha terminado, ¿verdad?», dijo con voz temblorosa. Quería decirle que sí, que íbamos a regresar a la superficie y todo estaría bien. Pero no podía mentir. No después de lo que habíamos visto. «No sé», dije, y las palabras quedaron pesadas en el aire entre nosotros. El zumbido se hizo más fuerte, no desde fuera, sino desde dentro de mi cabeza, como un pensamiento que no era mío. Agarré los controles con más fuerza, luchando contra el impulso de entrar en pánico. Teníamos que seguir moviéndonos.
Teníamos que salir de aquí. El sumergible se sacudió y oí un agudo gemido metálico. Las luces se atenuaron. Luego volvió a parpadear, más débil esta vez. Eché un vistazo a los niveles de potencia y los vi caer demasiado rápido. Era como si algo estuviera drenando la energía, tirando de nosotros hacia atrás. No, 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 murmuré, activando interruptores frenéticamente, tratando de desviar la energía. Vamos, ya casi llegamos. El indicador marcaba 800 metros. La superficie estaba cerca, tan cerca que casi podía ver el tenue brillo de la luz sobre nosotros. Pero el sumergible estaba perdiendo velocidad, luchando contra algo que no podía ver. ¿Qué está pasando?, preguntó Sam. Su voz se alzó con pánico. No lo sé, dije, pero la verdad es que sí lo sabía. Podía sentirlo, esa misma presencia, esa misma presión fría e inquebrantable. Nos estaba haciendo retroceder, como una mano que envuelve el sub, arrastrándonos hacia abajo. No quiere que nos vayamos. Los ojos de Sam se abrieron. Vamos, tenemos que hacer algo, dijo, con voz desesperada. No podemos volver allí abajo. Pude sentir el sumergible deslizándose. Los motores se esfuerzan por resistir la tracción. Sabía que no teníamos mucho tiempo. Si nos hundimos de nuevo en esa trinchera, no volveríamos. Espera, dije mientras alcanzaba los controles. Activé la anulación de emergencia, desviando toda la energía restante a los motores. Fue una apuesta. Podría hacer estallar los sistemas, o podría darnos el empujón que necesitábamos. Los motores rugieron, más fuerte que antes, y el submarino se tambaleó hacia arriba, cortando el agua. El zumbido en mi cabeza se hizo más fuerte, casi como un grito, un lamento ensordecedor y furioso. Podía sentirlo intentando abrirse paso hacia adentro, tratando de detenerme, pero me obligué a concentrarme, llevando los motores al límite. La presión afuera era inmensa, pero el submarino se abrió paso, aumentando cada vez más rápido. Pude ver la luz cada vez más brillante, íntimamente. No me importaba si quemábamos los motores, siempre y cuando lleguemos a la superficie. Y luego, de repente, había comenzado. El tirón se detuvo. El zumbido se cortó, dejando un silencio ensordecedor en su lugar. Al principio casi no lo creí, pero luego vi el medidor de profundidad. 200 metros. Estábamos levantándonos, sin obstáculos. Miré a Sam, y él me miraba fijamente, sus ojos abiertos con incredulidad. «¿Lo logramos?», susurró. «Ya casi estamos allí», dije, pero no me dejé llevar por la esperanza. «No, me temo aún no», dije frívolamente, y miré hacia abajo en el indicador, viendo cómo los números suben, hasta que finalmente salimos a la superficie. El sumergible se balanceó al chocar contra el aire libre. Los motores chisporroteando y muriendo, pero estábamos despiertos, balanceándose en las suaves olas. Sentí una oleada de alivio tan fuerte, casi me mareó. Lo habíamos logrado. Estábamos fuera. Salí de la escotilla, respirando el aire fresco y salado. El sol apenas empezaba a salir, proyectando un brillo naranja pálido sobre el agua. Por un momento, me sentí normal, como si acabáramos de terminar una inmersión de rutina. Pero yo lo sabía mejor. Sam se unió a mí en la cubierta, y nos quedamos allí en silencio, mirando fijamente el horizonte infinito. No había señales de la trinchera, ni rastro de la pesadilla. Acabábamos de escapar, pero todavía podía sentirlo, esa fría presencia persistente, justo debajo de la superficie, esperando. «Maldita sea. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sam. Su voz apenas era audible. No tuve una respuesta. Pensé en el Dr. Collins, sobre los documentos, sobre la advertencia que había intentado darme. Quizás lo había sabido desde el principio, y por eso me lo había dicho. Dar marcha atrás. Quizás había estado tratando de salvarme de esto.
Pero ahora era demasiado tarde. Habíamos visto lo que había allí abajo y sabía que no nos iba a dejar olvidar. Tenemos que advertirles, yo dije, aunque las palabras se sintieron vacías tal como las dije. La gente necesita saber qué hay ahí abajo. Sam meneó la cabeza, una sonrisa amarga en sus labios. ¿Crees que nos escucharán? ¿Crees que alguien nos creerá? No respondí. No sabía si yo mismo lo creía. Pero mientras estaba allí, mirando la salida del sol sobre el agua, lo escuché de nuevo, débil y distante, como un susurro llevado por el viento. «Quédense aquí». Volvió la frase a mí. Me giré, pero no había nada, como el sonido de las olas contra el casco. No le dije nada a Sam, pero yo sabía que él también lo había oído. Estaba mirando fijamente el agua. Su rostro pálido, sus manos temblaban. «Tenemos que irnos», él dijo, y pude escuchar el miedo en su voz, el mismo miedo que me carcomía. «Tenemos que salir de aquí, y no debemos volver nunca más», él dijo, y yo asentí con la cabeza. Pero mientras fijamos el rumbo hacia la costa, me dio la sensación de que no había terminado, que lo que sea que estaba allí abajo no había terminado con nosotros. Mientras el barco giraba, miré el agua una última vez, y por un momento creí ver algo. Una forma oscura, justo debajo de la superficie, mirando. Parpadeé, y se fue, pero el frío permaneció conmigo. Logramos regresar a la orilla sin ningún problema. Atracamos el barco. Recogimos nuestras cosas, y cada uno siguió su camino. Pero sabía que no dejaría esto atrás. No precisamente. No sé si algún día volveré al océano. No estoy seguro de poder hacerlo, incluso si quisiera. Pero a veces, una tarde en la noche, lo escucharé. Ese desmayo, un zumbido rítmico resonando en mi mente, como un latido del corazón, y me preguntaré si algún día podremos comunicarnos con ellos, esperando algo que no podemos entender para dejarnos ir. Y recordaré esa palabra, esa orden única e inquebrantable. Eso todavía resuena en mi cabeza. No importa lo lejos que corra, permanecer. No fue una petición, fue una promesa de que los humanos, todos nosotros, terminaremos bajo agua en algunos años. Hay otros incidentes en los que no entraré aquí. No pretendo asustar a la gente sacando a la luz esta información, pero creo que los buceadores y las personas interesadas en utilizar sumergibles para investigar las profundidades marinas deben estar advertidos. Estas criaturas normalmente permanecen en aguas muy, muy profundas, y solo hay unos pocos incidentes de interacción humana. Para la persona común, generalmente no representan una amenaza. Si bien son extremadamente inteligentes, no han demostrado la capacidad de crear herramientas, solo de usar las que los humanos han fabricado. Es probable que solo persigan a los humanos cuando no pueden encontrar suficientes fuentes de alimento en sus propios entornos. Creemos que son extraterrestres antiguos, aunque extremadamente inteligente. No puedo entender por qué nuestro gobierno oculta su existencia, ya que son solo depredadores marinos naturales como los tiburones y las orcas. Pero sea cual sea la razón, recuerde esto: los humanos no son los principales depredadores en las profundidades oceánicas. Naturalmente, la NASA ha optado por evitar una mayor exploración de las profundidades marinas, por ahora, para evitar el contacto con estas criaturas, hasta que se implementen las medidas adecuadas.